Muy buenas tardes a todos los que observan este video. Estamos en el curso cuarto B de secundaria del Colegio Bertino Candia Ayala. Como pueden observar, en este curso vamos a realizar una actividad final del primer trimestre, el cual es la presentación de stands. Estos stands son los temas que hemos avanzado en el transcurso del primer trimestre, el cual vamos a dar una explicación final. Este trabajo está desarrollado en la materia de ciencias sociales y vamos a iniciar a partir de ahora. Vamos a iniciar con el primer contenido que avanzamos en la semana de diagnóstico, que es las edades de la historia, para lo cual voy a dar la palabra al capitán de equipo, que nos va a hacer la presentación y posterior exposición. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En este estado vamos a exponer las edades de la historia. Y para eso comenzamos desde el principio. Le paso la palabra a mi compañera. Yo voy a exponer la prehistoria. La prehistoria es la edad que empieza desde el 2.5 millones de años antes de Cristo, con la aparición del hombre en la Tierra, y finaliza en el 3500 antes de Cristo con la invención de la escritura. Esta edad es una muy larga que se divide en dos partes, la edad de piedra y la edad de los metales. En la edad de piedra, el humano aprendió a domesticar el fuego, crear armas de piedra, hasta de animales y huesos. Además de que era una sociedad cazadora y recolectora. Pero luego de la extinción de la megafauna por la excesiva caza que tenían, tuvieron que empezar en la agricultura y la ganadería por todo el mundo, pasando de ser nómadas a sedentarios y llegando a la invención de la escritura, pasando a la siguiente edad. Yo voy a exponer una breve introducción sobre la Edad Antigua. Este periodo de la historia inicia en el 3500 a.C., junto con la invención de la escritura, y finaliza con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el siglo 476 después de Cristo. En esta edad de la historia salen a la luz las primeras grandes civilizaciones, como ser el antiguo Egipto, la antigua Grecia, la antigua Roma y Mesopotamia. Doy palabra a mi compañera. Buenas tardes, le voy a hablar sobre las características de la Edad Antigua. Como hemos escuchado, la aparición de la escritura marca el inicio de la Edad Antigua. Cada civilización empieza a desarrollar un tipo de escritura particular, como la egipcia, que reconocía objetos mediante símbolos, o la griega, que crea el primer alfabeto. La predominancia de las religiones politeístas. En general, las religiones que predominaban durante la Edad Antigua eran politeístas. ¿Qué quiere decir esto? Que creían en varios dioses, como eran los griegos y los egipcios. Las clases sociales hereditarias. Las clases sociales no eran flexibles y se heredaban de padres a hijos. Generalmente se distinguían entre monarquía, aristocracia, eruditos, artesanos y esclavos. Las primeras leyes. Para facilitar la convivencia entre las grandes poblaciones, se elaboraron leyes, de las cuales nacieron los primeros códigos, que se aplicaban a determinadas conductas. Cada etapa de la historia inicia y termina con un acontecimiento importante. Así, la Edad Antigua termina en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, acontecimiento con el que inicia la Edad Media. Gracias. Como dijo mi compañera, la Edad Media comienza en el año 473 después de Cristo. Junto a ella nace el término del feudalismo, el cual es una organización política en la cual se divide en tres clases sociales: nobles, la familia real, el clero, los representantes de la iglesia y los campesinos, que serían los esclavos y sirvientes. Unas características muy importantes de esta edad fueron el gran poder que tiene la Iglesia Católica, la cual dominaba toda Europa y parte de Asia. Igual, unos acontecimientos muy importantes fueron la peste negra, la cual entre Europa y Asia terminó con más de 50 millones de vidas. Y esta edad terminó en el año 1453, con la caída del Imperio Romano del Oriente a manos de los turcos. Buenas tardes, a mí me tocó exponer sobre la Edad Moderna. Este periodo histórico comenzó en 1492 con el descubrimiento de América y terminó en 1789 con la Revolución Francesa. Fue una época de grandes cambios económicos, políticos y religiosos. Esta edad se caracteriza por el progreso cultural, los descubrimientos, la creación de los estados y el desarrollo de la economía a nivel mundial. Le paso la palabra a mi compañero. Buenas tardes. Durante la Edad Moderna, Europa experimentó una serie de transformaciones y revoluciones, incluyendo la Reforma Protestante y la Revolución Científica.
que llevaron a un aumento en la libertad de pensamiento y una mayor secularización de la sociedad. La economía también recibió varios cambios, y entre los más importantes están la expansión del comercio y el surgimiento del capitalismo. En cuanto a la cultura, también recibió varios avances en lo que es el arte, la literatura y la música, y entre las figuras más reconocidas están William Shakespeare, Miguel de Cervantes y Johann Sebastian Bach. Gracias. La edad contemporánea. Esta edad comienza con la Revolución Francesa y sigue hasta la actualidad. La Revolución Francesa fue un acontecimiento que se basó más en lo político y lo social que se dio en Francia, como bien sabemos, entre 1789 y 1799. Y uno de los principales acontecimientos fue la abolición de la monarquía absoluta. Principales acontecimientos. Revolución Industrial. La Revolución Industrial se dio entre 1760 hasta 1840. Este acontecimiento marcó un antes y después en toda la humanidad y, como su nombre lo indica, dio paso a tecnología, ideología y nuevos regímenes como son el capitalismo y el socialismo. Te voy a hablar sobre la Segunda Revolución Industrial. La Segunda Revolución Industrial inició en 1870 y 1914. Llevó el descubrimiento científico a otro nivel, juntando la ciencia y la tecnología para crear avances tecnológicos como el motor a combustión interno y sobre todo la tecnología militar. La Primera y Segunda Guerra Mundial fue en 1914 hasta 1945. Sobre muchos conflictos y muchas masacres, al terminar llevaron 65 millones de muertes. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 con el ejército de las tropas alemán rindiéndose ante su aliado. Último acontecimiento de la edad contemporánea, la creación de la ONU. La creación de la ONU fue fundada en 1945 al terminar la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo de la ONU era que guerra comience ya en la sociedad, y fueron 26 países que fundaron la ONU, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y la Unión Soviética. Muchas gracias, le doy la palabra a mi compañero. La carrera espacial. La carrera espacial fue una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista espacial, que se dio entre 1955 hasta 1988. Gracias. Muy bien, hemos podido apreciar y conocer sobre las edades de la historia. Este es un tema muy importante dentro de lo que es la historia universal, y en la actualidad también es algo muy interesante que los estudiantes en la materia de ciencias sociales deben conocer como cultura general, ¿no? Muy bien, vamos a hacer dos preguntas al grupo en relación a la maqueta que ustedes pueden observar, que está en relación a la temática expuesta, ¿ya? Son las edades de la historia. ¿Alguien me podría explicar sobre esta maqueta? ¿Qué representa? Esta maquetita de plastoformo, ¿alguien? ¿Alguien de ustedes? Yo se lo puedo explicar, profesor. Muy bien. Como ven, hicimos un pequeño gráfico de las 4 primeras edades de la historia. Como lo podrían ser la prehistoria, en la cual se puede ver un hecho como es el descubrimiento del fuego. La edad antigua, la creación de la escritura, la edad media, la religión y la edad moderna, el descubrimiento de América. Y esta maqueta de plastoform tiene 4 imágenes. ¿Qué representa? ¿Alguien? A ver, tal vez que me explique. Estas imágenes representan cada edad de la historia, 4 de hecho. Ya. Este dibujo representa los cavernícolas, como les decíamos antes. Ya. Este dibujo representa la edad antigua, es Sócrates. Ya. Este dibujo representa a Isabel la Católica, reina de España que financió los viajes de Colón. Muy bien. Y este es un dibujo de Leonardo da Vinci sobre Adán, o como él intentaba decir, una personificación del hombre que es perfecto. Ya. Y sobre la edad contemporánea, en la actualidad estamos en la edad contemporánea, pues, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para cambiar a otra edad? Un acontecimiento que afecta a toda la humanidad. Un acontecimiento que afecte, cambie la realidad de la sociedad en la que vivimos, ¿no?
En la actualidad podemos ver, por ejemplo, esto de la inteligencia artificial, no sé si ustedes lo han podido apreciar. ¿Será que vamos a cambiar con esto de la inteligencia artificial a otra edad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es su criterio? Creo que puede ser un buen motivo. Podría ser un buen motivo, ¿no? Muy bien, hay más preguntas por hacer, sin embargo el tiempo es corto, así que voy a pedir a los demás, por favor, un fuerte aplauso para el grupo número 2. Gracias. Continúo mi recorrido por el curso cuarto B y ahora vamos a pasar al stand número 2, coordenadas geográficas, meridianos y paralelos. Ya, este contenido se avanzó también durante la semana de diagnóstico. Ya, como ustedes saben, cada inicio de gestión tenemos una semana de diagnóstico para hacer un refuerzo de contenidos de la anterior gestión, así que hemos hecho lo que es meridianos y paralelos. Voy a dar la palabra a la representante del equipo, así que podemos empezar la explicación, por favor. Buenas tardes, profesores, maestros o estudiantes que nos están viendo en este momento. Como vieron, a mi grupo es el grupo número 2, que le correspondía el stand número 2. Y el tema que nos vino a tocar son coordenadas geográficas, paralelos y meridianos. Para entender este tema, necesitamos adentrarnos en una de las ramas de la geografía, que vendría a ser la cartografía. ¿Qué es la cartografía? La cartografía es la ciencia que se encarga del estudio de la representación de la Tierra y también del estudio de mapas. Su importancia es de mucha, ya que sirve tanto para saber en dónde estamos ubicados en el mundo mediante los mapas, tanto como para viajes intercontinentales y comercio internacional. También la cartografía, en toda su abarcación, estudia el estudio de mapas. Y el estudio de mapas son, los mapas vendrían a ser una representación de la superficie terrestre ubicada en un papel. Existen diferentes tipos de mapas, viniendo a ser mapas hidrológicos, mapas geopolíticos, mapas urbanos, mapas geográficos y demás. Para entender este tema necesitamos también entender qué son las coordenadas geográficas. Y para eso le dejaré a mi compañera la explicación. Primeramente, ¿qué son las coordenadas geográficas? Es un conjunto de líneas imaginarias que permite ubicar con exactitud algún lugar de la superficie de la Tierra. Estas se expresan por latitud y longitud. También, el sistema de coordenadas geográficas, justo también el paralelo y meridiano, constituye una cuadrícula que permite visualizar el sistema de coordenadas geográficas. El sistema de coordenadas geográficas se expresa por datos sexagesimales, que son basados por los datos de latitud y longitud. Estos datos permiten ubicar con exactitud cualquier lugar que deseemos en el globo terráqueo. Quienes utilizan las coordenadas geográficas son usadas por el GPS, que son usadas también para la navegación y la aeronáutica. También cuando usamos la ubicación del teléfono móvil, estamos usando las coordenadas geográficas. Bueno, voy a hablar sobre la geografía política, continental e hidrográfica. La geografía política estudia los factores geográficos, entidades políticas, las culturas y fenómenos sociales. Estos nos sirven para saber la extensión geográfica de una región y de igual manera delimitarnos para no intervenir factores políticos, para no ser llamados inmigrantes. Alrededor de todo el mundo existen 195 países, contando a Palestina. Son 5 regiones continentales, que sería América, Europa, África, Asia, Oceanía y la Antártida. Los ríos más importantes del mundo sería la Amazonía con 7.062 kilómetros, que se encuentra en el Brasil, el Nilo con 6.853, que se encuentra en Egipto, el Yangtze de China con 6.300, el Mississippi con 6.275, que se encuentra en los Estados Unidos, y el Yenisei con 5.539, que se encuentra en Rusia. Los ríos más importantes del mundo es el Pacífico, Atlántico y el Ártico. Le paso la palabra a mi compañero. Bueno, a mí me tocó exponer meridianos y paralelos. Son líneas imaginarias que trazan un mapa, nos sirven para saber un punto exacto de la Tierra. Las líneas
que van del polo norte al polo sur son meridianos. Las líneas del este al oeste son paralelas. ¿Cuántos meridianos y paralelos hay en el planeta? Hay 360 meridianos, 180 al este y 180 al oeste del meridiano cero, que son el meridiano de Greenwich. 5 paralelos, que son el círculo polar ártico, el trópico de Cáncer, el Ecuador, el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Lo paso la voz. Bueno, a mí me tocó poner el meridiano de Greenwich. ¿Qué es el meridiano de Greenwich y a qué se debe su nombre? Se trata de dos líneas imaginarias que atraviesan el globo de norte a sur y de este a oeste, utilizando la superficie imaginaria de la Tierra en cuadrícula regular. El nombre también hace referencia a la localidad de Greenwich, por donde pasa este paralelo. ¿Cuál es la importancia de este meridiano? Es importante porque de este meridiano podemos calcular las longitudes y se unen los polos. ¿Por qué regiones de la Tierra pasa? ¿Por qué regiones de la Tierra? ¿Por qué regiones de la Tierra pasa este meridiano? El meridiano de Greenwich, también conocido como meridiano cero, pasa por los siguientes países, que son Reino Unido, Francia, España y Turquía, entre otros. Le paso la palabra al señor. Yo voy a hablar sobre la línea de Ecuador. ¿Qué es la línea de Ecuador? Es un trazo imaginario realmente significativo por todo lo que comporta. La latitud 0 grados marca el punto intermedio entre dos polos geográficos. ¿Qué función tiene? Tiene la función de dividir el planeta en dos mitades llamadas hemisferios. ¿Qué regiones atraviesa esta línea? Atraviesa 3 países americanos que son Ecuador, Colombia, 7 africanos, 2 asiáticos y 1 oceánico. ¿Cuál es la importancia de la línea de Ecuador? Es importante ya que divide el planeta en dos hemisferios sur y norte, de mayor a menor 90 grados, para tener una ubicación exacta de 180 grados. Le paso la palabra a mi compañera. La latitud y la longitud, ¿qué son? Son un conjunto de líneas imaginarias que nos ayudan a ubicar con exactitud la superficie de la Tierra. ¿Qué es la latitud? La latitud es la distancia angular que hay entre la superficie de la Tierra y el Ecuador. ¿Qué es la longitud? La longitud es la distancia en grados, minutos y segundos que hay entre el meridiano principal. Se lo doy una palabra a mi compañera. Muy buenas tardes, a mí me tocó las zonas climáticas. Las zonas climáticas son 4, los nombres de cada una de ellas son la zona tropical, subtropical, zona templada, la zona sequía o polar. Su característica de la zona tropical se caracteriza por ser un clima donde hay calor y hay humedad. De la zona subtropical se caracteriza por ser un clima fresco y húmedo. De la zona templada se caracteriza por ser un clima, por tener temperaturas medias y hay bastante vegetación. De la zona fría o polar se caracteriza por ser un clima frío, ya que está alejado del sol. Te paso la palabra a mi compañera. Puntos cardinales, ¿qué son? Se refieren a los 4 sentidos y direcciones que permiten a una persona orientarse en el espacio. ¿Para qué sirve la función de los puntos cardinales? Establecer un mínimo de referencia que permite al viajero orientarse en la superficie terrestre. De los puntos cardinales se establecen los vientos empleados junto con una brújula para la navegación desde tiempos antiguos. ¿Cuáles y cuántos son? Estas direcciones son norte, sur, este, oeste. También existen los puntos secundarios. Estas están establecidas con los puntos cardinales y estas son noreste, noroeste, sureste, suroeste. ¿Cómo está ubicado alrededor del planeta Tierra? Este por donde sale el sol, oeste por donde se pone el sol, norte y sur. Muchas gracias. Muy bien, esta ha sido la explicación del grupo número 2. Voy a hacerles 2 preguntitas para ver, para verificar si existe conocimiento pleno de este tema, ¿ya? La primera pregunta.
¿Qué son los paralelos y meridianos? ¿Alguien me podría decir dónde puedo ubicar un paralelo, un meridiano aquí en el colegio? ¿Será que lo puedo ver? ¿Será que existe físicamente el paralelo, el meridiano? ¿Existe? Con respecto a eso, tal como dice la explicación, los meridianos y paralelos son líneas imaginarias que se trazan alrededor de la Tierra para poder medir distancia o coordenadas exactas. Ah, ya. O sea que, digamos, si voy ahorita a la venta, paso por la calle, no voy a encontrar esa línea porque es imaginaria, ¿no? A ver, la siguiente pregunta, un voluntario de este grupo necesito, a ver, que pase aquí al frente. Alguien, sin miedo, vamos. Un voluntario, ¿tú? Ven. Vamos a hacer una práctica, ¿ya? Se habló también en la explicación sobre los puntos cardinales, ¿ya? Estás en una posición en la cual para poderte ubicar dónde estás, utilizas estos referentes que son los puntos cardinales. Según la posición donde estás, ¿dónde sería el norte? Norte, sur, oeste y este. Muy bien, ese es el norte. Y si te das la vuelta, ¿verdad? ¿Te la vuelta? ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la posición del norte, el sur, el este y el oeste? Norte, sur, oeste y este. Ah, o sea que no cambia. Solamente puede cambiar la posición donde tú estás, pero el norte sigue siendo norte, el sur sigue siendo sur, el este y el oeste, ¿no? Muy bien, un aplauso para este grupo, por favor. Muy bien. Vamos a seguir el recorrido y vamos a ir ahora al contenido número 3, ¿ya? El contenido número 3 es cronología de la historia de Bolivia. Para conocimiento de los que observan este video, también este contenido ha sido dentro de la semana de diagnóstico. Hemos tenido una semana de diagnóstico donde hemos hecho un refuerzo de contenidos y precisamente se ha avanzado este tema en esta semana, ¿ya? Vamos a dar la palabra a los representantes de este grupo que nos van a explicar sobre la cronología de la historia de Bolivia. Muy buenas tardes, profesor, y buenas tardes a los que están presentes. A mi grupo lo que tocó exponer lo que sería la cronología de la historia de Bolivia, en lo que se basa en lo que sería su proceso de creación para marcar una historia ahorita como sería un estado. Empezamos con el primer acontecimiento que se dio un año 4000 a.C., que se asentaron las primeras culturas sedentarias como las Huancarani, Chiripa, Tiwanaku, Moxo, Chirihuanos y Uru. Luego de eso, un poco antes de la conquista española, vendrían a hacerse lo que serían las culturas prehispánicas. Las culturas prehispánicas serían como el imperio Inca, el imperio Chimú, culturas de los llanos de Mojos, el imperio Cincú y el pueblo Machu Picchu. Estas culturas y las culturas sedentarias y prehispánicas que acabo de nombrar son más que todo lo que se habrán, más que todo asentado lo que sería el territorio de lo que sería ahorita Bolivia. Porque si hablamos de cultura en general, nos aparece más que todo lo que serían culturas que se asentaron en México y más partes de Centroamérica y Norteamérica. Nos vamos hasta el descubrimiento de América que se dio un 12 de octubre de 1492, que este es uno de los acontecimientos más grandes de la historia del occidente, ya que hace que cambiemos de la Edad Media a la Edad Moderna. Este descubrimiento se dio un 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón tenía planeado ir a la India por el camino oceánico, porque el camino mediterráneo estaba ocupado por Constantinopla. En ese caso, entonces, Cristóbal Colón descubre una isla que se llama San Salvador, que ahorita pertenece al país de las Bahamas. El nombre de América surge hasta 1507 por Américo Vespucio, ya que fue el primero en que creó el mapa de América, el primero en que dio un gráfico específico y correcto de este mapa. A través de su gráfico, él dio que su nombre se llamaría de Américo Vespucio y varía a América. Eso, profesor, le doy la palabra a mi compañero. Buenas tardes, profe. Me tocó poner sobre la época colonial. La época colonial comenzó en el año 1532 hasta finales del siglo XIX. La época colonial fue un periodo histórico en el que poblaciones de diversos continentes como América y África fueron controlados y sometidos al poder de los imperios europeos, como el español, el inglés y el francés.
El proceso de dominación tuvo un alcance integral y abarcó cuestiones religiosas, políticas, sociales y culturales. Gracias. Buenas tardes, compañero, buenas tardes, profesor. A mí me tocó el levantamiento indígena. Es un campo de práctica para capas de líderes, cuya estrategia supone la elaboración de discursos y sobre la opresión de las nacionalidades indígenas. Igual me tocó revoluciones indígenas, imposición de un sistema económico social que habría quebrado las estructuras nativas. Le paso las palabras de compañero. Muy buenas tardes, a mí me toca exponer sobre guerrilla republiqueta. Se denomina republiqueta a los grupos guerrilleros independentistas organizados en 1811 y en 1825 en el territorio jurisdiccional de la Real Audiencia de Charca, que anteriormente era el Alto Perú y actualmente es Bolivia. Entre provisorías y agrupaciones armadas independentistas del Alto Perú, organizadas en el Alto Perú y en territorios cercanos al Alto Perú, como Ser de Chiquito, Tarija y Santa Cruz. Entre las republiquetas están la Republiqueta del Alto Perú y territorios cercanos, Republiqueta de Ayopaya, Republiqueta de La Laguna, de Laricaja, Republiqueta de Santa Cruz, Republiqueta de Tarija, de Valle Grande, de Cinti y de Porco y Chayanta. Gracias, paso la palabra. Buenas tardes, yo voy a explicar un poco de la batalla de Junín Ayacucho y conceptualización del decreto del 9 de febrero. En la batalla de Junín Ayacucho, también conocida como la batalla silenciosa, se desarrolló en inmediaciones de la Pampa peruana en Junín y constituyó el penúltimo gran combate antes de crucial en Ayacucho, centro del Perú. Esta batalla fue denominada enfrentamiento bélico que tuvo lugar el 6 de agosto de 1824. Quien ganó en esta batalla fue la decisiva victoria del Ejército Unido Libertador. Las consecuencias que sucedieron fue la firma de capitulación de Ayacucho y fin de las campañas de independencia en América del Sur. Las armas que utilizaron en la batalla de Ayacucho fueron lanzas y espadas. No se pudieron emplear armas de fuego, por eso se dice de ella que parecía una lucha de caballeros medievales. El virrey, sin embargo, aún contaba con su ejército poderoso y se lanzó a buscar a Sucre para cortarle la retirada. En el decreto del 9 de febrero, todo comenzó con el viaje de Antonio José de Sucre por el río Desaguadero. Al finalizar su viaje lo esperaba Casimiro Olañeta con un documento en mano, el cual era el decreto del 9 de febrero. Ese decreto se trataba de convocar a los representantes de las provincias del Alto Perú para decidir qué iba a pasar con ese territorio. En esa convocación hubieron tres opciones: la anexión al Perú, anexión a Argentina y crear una nueva nación, y ganó la tercera opción, crear una nueva nación. Eso es todo, le paso la palabra a mi compañero. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañero. Mi nombre es Nicolás Jordan y me toca exponer el 6 de agosto de 1825. El 6 de agosto de 1825 fue la independencia de Bolivia. Este plan comenzó en 1809 porque comenzó a independizarse Chuquisaca. Antes conocido la República, no se llamaba República de Bolivia, sino era conocido como República de Bolívar. El cambio de nombre fue por Martín Cruz en noviembre de 1825, que dijo: si de Rómulo Roma, de Bolívar Bolivia. Y así fue como se creó la República de Bolivia. Muchas gracias. Muy bien, los estudiantes dieron gala de sus conocimientos en relación a lo que es la historia de Bolivia, ¿no? Aquí vemos un trabajo que ellos han realizado. Y con el trabajo me surge una pregunta. Si hablamos de historia de Bolivia, ¿cuál sería el primer acontecimiento que tenemos que mencionar? ¿Será que la historia de Bolivia inicia un 6 de agosto de 1825? ¿Qué dice? A ver. La historia de Bolivia marca como país un 6 de agosto de 1825, pero creo que más antes de esto, su creación también crea parte de su historia. Y creo que el primer acontecimiento que podríamos nombrar serían las culturas sedentarias, ya que fueron las primeras en asentarse en lo que sería el territorio boliviano y dar origen a lo que pasaba con el tiempo.
Muy bien, entonces, como hemos podido observar, primero es el asentamiento de las primeras culturas, después tenemos un acontecimiento importante que es el descubrimiento de América, y ya con eso pasamos a una época colonial, se da una guerra de independencia y finalmente se da la creación de Bolivia, ¿no? Les hago otra pregunta, a ver. Según su criterio personal, aquí vemos dos personajes importantes para la historia. Uno es Antonio José de Sucre y el otro es Simón Bolívar. ¿Ya? Desde su criterio personal, o tal vez ustedes han podido ver que en los desfiles del 6 de agosto siempre se colocan estos dos cuadros en el palco oficial. Son considerados los padres de la patria. ¿Cuál es su opinión al respecto? En realidad, en mi opinión, el padre de nuestra patria es Casimiro Urdaneta, ya que él fue el que organizó la convocación de los representantes de las provincias del Alto Perú, y gracias a eso se pudo crear una nueva nación. Ya. Estamos hablando de otro personaje importante que es Casimiro Urdaneta, muy interesante. Hay mucho por debatir, hay mucho por hablar sobre este tema. Sin embargo, como les dije anteriormente, el tiempo a veces no nos alcanza, no nos abastece, ¿no? Entonces, vamos a agradecer a este grupo con un voto de aplauso, por favor, jóvenes. Ya más adelante en otras transmisiones vamos a hacer un debate y ahí vamos a definir, ¿no?, los puntos de vista de cada estudiante. Voy a seguir mi recorrido y vamos a pasar al stand número 4, Fundación de Bolivia. Este contenido es el primer contenido del primer trimestre que está dentro de la malla curricular que corresponde al curso cuarto de secundaria. También hemos avanzado este tema durante el primer trimestre y bueno, los estudiantes de este curso nos van a explicar o nos van a exponer sobre este tema. ¿Ya? Les doy la palabra. Muy buenas tardes, profesor. El día de hoy a nosotros nos ha tocado hablar sobre la Fundación de Bolivia. Le cedo la palabra a mi compañero. A mí me tocó exponer sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ocurrió el 5 de mayo de 1789 en el reinado de Luis XVI y María Antonieta. Las principales causas fueron que al rey no le importaba el pueblo. Mientras el pueblo pasaba hambre, el rey realizaba fiestas para la nobleza. Eso irritó al pueblo y además el rey le metía muchos impuestos a lo que sería el pueblo. Irritó al pueblo y tras una gran lucha tomaron el control y crearon la guillotina con la cual condenaron al rey XVI. Esto inspiró a demás países a tomar la revolución. Buenas tardes, compañero, buenas tardes, profesor. A mí me tocó la revolución de Chuquisaca. Fue el 25 de mayo de 1809, primer grito libertario, encabezado por Bernardo Monteagudo. Fue justificado por sospecha en la Real Audiencia de Chalca. De paso a la palabra a mi compañero. Buenas tardes, a mí me tocó exponer sobre la Revolución de la Paz. El 16 de julio se conmemora como la Revolución de la Paz, en la misma fecha del año 1809. Aquel día los insurgentes se levantaron en contra del dominio español. La acción inicia cuando empieza a esconder el sol en medio de la procesión de la Virgen del Carmen. Los revolucionarios tomaron el cuartel de los españoles, apoderándose de sus armas, mientras las campanas de la plaza de armas repicaban. Cuando los insurgentes tomaron el control, organizaron la Junta Tuitiva, en cuyo programa decía: compatriotas, hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria, guardando un gran silencio bastante parecido a la estupidez, dijeron. El 22 de julio se designó a Pedro Domingo Murillo como coronel y comandante a la ciudad. En sus filas se integraron criollos, mestizos e indígenas. Poco después la junta fue disuelta por los realistas y el
y el 29 de enero de 1810, Pedro Domingo Murillo y sus colaboradores fueron ahorcados en la Plaza de los Españoles. Y no podemos olvidar su frase de Pedro Domingo Murillo: la tea que dejo encendida nadie podrá apagarla. Gracias. Bien. Bueno, vamos a hablar sobre la Revolución de Cochabamba. El 14 de septiembre de 1810, la cabeza de Bruno Martí, Esteban Arce, se concentró en multitudes dando inicio a la insurgencia al grito libertario contra el yugo español. Eso es todo. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Nicolás Jordan. Hoy me toca exponer el decreto del 9 de febrero. El decreto del 9 de febrero trataba sobre una reunión de líderes del Alto Perú, ya que era la decisión de qué iban a hacer con el Alto Perú. Les dieron tres opciones, las cuales eran anexar a Perú, anexar a Argentina o crear una nueva nación. La tercera opción ganó, crear una nueva nación, y fue nombrada República de Bolívar. Martín Cruz dijo en noviembre de 1825 se llamó Roma de Bolívar, Bolivia, y así fue como se fundó la República de Bolivia. Gracias. Le paso la palabra a mi compañero. Buenas tardes, profesor. A mí me tocó exponer sobre la batalla de Tumula. El combate de Tumula, también conocido como el motín o levantamiento de los realistas de Tumula, fue el último enfrentamiento de fuerzas reguladas en el Alto Perú y uno de los últimos encuentros de la Guerra de Independencia Hispanoamericana. Se libró el 1 de abril de 1825, cerca del pueblo Tumula, Potosí, en territorio de la actual Bolivia. Existe controversia sobre el desarrollo de este suceso. Sin embargo, el consenso en que se enfrentaron el jefe realista Pedro Antonio Lañeta frente a su antiguo subordinado Carlos Medinaceli, ahora pasado al bando independentista y en nombre de la campaña militar comandada por Antonio José de Sucre. El resultado fue una victoria decisiva de los independentistas y la capitulación de Lañeta, que herido mortalmente, falleció al día siguiente. Gracias, le paso la palabra a mi compañero. Buenas tardes, profesor. El día de hoy le voy a hablar sobre la batalla de Ayacucho y sobre la independencia de Bolivia. La batalla de Ayacucho fue un proceso histórico que se hizo el 9 de diciembre de 1824, dirigida por el libertador mariscal Antonio José de Sucre. La batalla se desarrolló en la Pampa de la Quinua, Ayacucho, Perú. Esta guerra fue considerada como la última guerra de la independencia de América del Sur. Gracias. Muy bien, hemos podido conocer un poco de la historia de Bolivia, y en la temática más importante es la fundación de Bolivia, cómo se fundó Bolivia. Me surge aquí una duda en base a la explicación que dieron. Se habló sobre el proceso de independencia de las revoluciones criollas, se habló de Chuquisaca, se habló de La Paz, se habló también de Cochabamba. ¿Fueron estas tres las únicas revoluciones criollas que se dieron durante el proceso de independencia o faltan más? Faltan más. ¿Cuáles faltan? Falta Santa Cruz, si no me equivoco, es Potosí. Santa Cruz, Potosí, y también tenemos un dibujito, ¿no?, de Tarija. Ya, a ver, vayamos recordando, porque como hemos dicho, también esto es una práctica. La de Santa Cruz, ¿cuándo fue la revolución de Santa Cruz? Un dato importante, ¿no? Fue un 24 de... ¿De qué año? 24 de septiembre de 1810. Después tenemos otro departamento importante también dentro de la historia boliviana, que es el departamento de Potosí, que tiene también su revolución. ¿Cuándo fue la revolución de Potosí? 10 de noviembre de 1810. Ya nos estamos olvidando. Finalmente tenemos una última revolución, que es la revolución de Tarija. ¿Cuándo fue la revolución de Tarija? Fue un 15 de abril de 1817. Muy bien.
es muy interesante conocer cómo se ha fundado Bolivia. Decían también que no se había fundado con República de Bolivia, ¿no? Había sido República de Bolívar. Es un dato importante. Y culmino con esta pregunta. ¿Cuál fue el primer presidente de Bolivia? ¿Cuál? Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre. Hay también mucho por debatir en relación a esta pregunta, así que también lo vamos a hacer en la siguiente transmisión en relación a vamos a hacer un debate en relación a todas estas temáticas. Muy bien, les pido un aplauso para el grupo número 4. Ya por finalizar, estamos en el penúltimo stand, que es consolidación de la República Oligárquica o consolidación de la República de Criollos, ¿ya? Entonces, para lo cual, para poder conocer sobre este tema, vamos a dar la palabra a los representantes del equipo para que nos puedan explicar sobre esta temática, ¿ya? Buenas tardes, profesor. Yo y mi grupo nos tocó exponer sobre la República de los Criollos y cómo le afectó al Alto Perú. Bueno, empiezo con mi persona. ¿Qué tuvo que ver el decreto del 9 de febrero al no crear la Gran Colombia? Fue un conjunto de artículos que promulgó el general Antonio José de Sucre. Simón Bolívar mandó a Antonio José de Sucre hacia el Alto Perú con el propósito de crear la Gran Colombia. Antonio José de Sucre viajó por el río Desaguadero hacia el Alto Perú, en donde Casimiro Olañeta esperaba su llegada en mano con un documento que era el decreto del 9 de febrero. Casimiro logra convencer a Antonio José de Sucre a firmar ese documento, donde esa firma los lleva a una reunión deliberante donde decían qué era lo que iba a pasar en realidad con el Alto Perú. También tenían el propósito de anexar a Perú o Argentina para crear una nueva nación. Después de esa reunión de la Asamblea Deliberante el 6 de agosto de 1825, nació la vida independiente de la República de Bolívar. Y quien cambió el nombre de Bolívar a Bolivia fue el diputado Martín Cruz en el mes de noviembre de 1825. Y pues ese era el propósito de Simón Bolívar. Él quería crear la Gran Colombia, pero por el problema de Antonio José de Sucre al firmar ese documento no se pudo. Y más bien su firma de Antonio le dio poder a ese documento. Y también fue por la razón de que si creaban la Gran Colombia, los criollos no iban a tener un gran poder. Y también por esa razón se creó la República de Bolívar. Ahora con su permiso le doy la palabra a mi compañero. Gracias. A mí me tocó exponer sobre la batalla de Tumula. La batalla de Tumula fue un enfrentamiento que se ubicó en Bolivia. Este enfrentamiento fue en la fecha del 14 de noviembre de 1813. Este acontecimiento la batalla fue entre primos, entre Pedro Olañeta y Casimiro Olañeta. Uno quería que se enfrentaran los dos, como se ve en la maqueta, entre criollos, se pelearon entre sí, esperando a los demás españoles para que puedan liderar Bolivia. Me paso la palabra. A mí me tocó exponer por qué se dice que en la asamblea deliberante solo participaron los criollos. Porque en la asamblea deliberante solo podían participar gente que es de América. Los criollos estaban arriba en la pirámide feudal. Ellos eran los que tenían en ese tiempo, eran los que tenían más poder, y por eso no podían participar criollos en la asamblea deliberante, ya que ellos no dejaban que los indígenas participen en la asamblea deliberante. Doy la palabra. Ya. Yo voy a empezar con una pregunta que dice, ¿por qué la independencia de Bolivia era libre en sí? Bueno, no, ya que hubo una guerra de indiferencia entre criollos y originarios, que en ello relativamente estuvieron en la desigualdad de que no podían tener el mismo privilegio que los criollos, ya que anteriormente los criollos querían ser igual a los españoles, así como
así como poder gobernar y poder tener el mayor mando. Luego de los tiempos se fue normalizando la igualdad entre criollos y originarios, y poco a poco, con el pasar del tiempo, se fueron mezclando criollos y originarios, ya que los criollos se casaban con los originarios, y la cual hubo una mezcla entre varias personas, y así se... Y de paso la voz a mi compañero. Yo voy a hablar sobre sucesos importantes en 1825 y 1828. Durante los años 1825 y 1828, Bolivia experimentó una serie de cambios importantes. Uno de ellos sería la proclamación de su independencia en España en 1825. Durante este periodo se promulgó una nueva constitución que establecía a Bolivia como una república unitaria. También en 1826 surgió una nueva constitución que estableció la separación de poderes. Todos estos sucesos sucedieron bajo el mando de Simón Bolívar, pero no hay evidencia que diga que él fue presidente. Después de la palabra a mi compañera Diana. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre un resumen de todo en general de lo que han hablado mis compañeros. Número uno, el 9 de febrero. El decreto del 9 de febrero fue un plan de lo que se puede decir para no quedar la Gran Colombia. La Gran Colombia que era unir y anexarse con todos los países, el cual habían sido gobernados por los españoles. Esto tenía un plan, Simón Bolívar, que era la Gran Colombia, que si lo hubiera hecho sería un país de gran potencia mundial como lo que es Estados Unidos. El decreto del 9 de febrero fue un plan el cual era como una invitación a la Asamblea Deliberante, el cual Casimiro Urdaneta se lo dio a Antonio José de Sucre, y aunque no hay información de lo que le dijo en sí para que él firme esa carta, para que se haga esa asamblea y ya no se cree la Gran Colombia. Luego se hubo en la Asamblea Deliberante solamente participaron más que todos los criollos. Se dice que solamente participó una persona que fue originario, pero el cual no contó su voto, porque ellos ya tenían un plan, tenían tres opciones, que eran anexarse a la Argentina, anexarse a Perú o crear una nueva república. El problema es que no hubo la opción de crear la Gran Colombia. ¿Por qué? Porque este era un plan para que los criollos todos se tenían ya de acuerdo que era una nueva república. ¿Para qué? Para que los criollos asumieran el rol que tenían los españoles que se habían ido. Querían en la primera nivel feudal, ellos seguían después de los españoles, ellos querían crear una gran república, por eso se llama la República de los Criollos, porque esa república no fue por el bien de nosotros, fue porque ellos querían tener el poder de los españoles. Por eso se llama República de los Criollos, porque fue una república en la cual por mucho tiempo fue gobernado por los criollos. Luego hubo una gran batalla de Tumula, el cual se dice que puede ser que fue la última guerra, que fue entre los criollos, porque Casimiro y Pedro Urdaneta querían tener una gran batalla en sí, solamente para uno parte apoyando y la otra esperar los esfuerzos que caían de España. ¿Y por qué no llegaron esos esfuerzos de España? Porque hubo la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, después de eso, fue por conquista, lo llamaron, y conquistaron lo que sería España. Hicieron la reforma borbónica. Esto consistía en que uno de los más principales de la reforma borbónica es que los criollos ya no tenían poder, se puede decir, el mismo poder que un español, ya no podían ser políticamente aceptados, económicamente estables, recibir lo mismo que tenía un español. Por eso es que no estaban mandando no mandando esfuerzos de la batalla de Tumula, porque los españoles ya no tenían el mando, lo tenían los franceses, porque tuvieron un nuevo rey. Luego lo que sería de que si Bolivia fue creado, si es en sí libre, se podría decir ahorita que hay una desigualdad, pero ya no tanto como antes, ya que esa desigualdad de antes era porque por sí mismo lo que dije, lo crearon para que los criollos gobernaban. Entonces nosotros no nos tomaban mucho en cuenta. Puede ser que los criollos eran, se podría decir, tenían más económico, era más económico, tenían más acuerdos políticos, entre ellos eran que
que se guiaban entre ellos. Por eso es que por mucho tiempo nosotros no tuvimos un presidente boliviano, sino hubo presidentes extranjeros. Y luego lo último que de mi compañera, que fue lo que tenía de importancia, una parte me llamó mucho la atención, que era sobre los presidentes. Pues ya que se dice que fue bajo el mando de Simón Bolívar, pero el cual no se puede decir que fue en sí cierto, porque no hay archivos, no hay documentos, etcétera, que compruebe que él fue el primer presidente, ya que no hay nada que esté firmado, certificado, el cual él fue. Y le paso mi palabra a María. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre los objetivos y causas sobre este tema, que es la República del Criollo. Porque uno de los objetivos principales era de no permanecer en la Gran Colombia, porque no tenían poder político. Querían ellos mayormente era no pertenecer a eso. ¿Por qué? Porque no iban a tener un poder, no iban a tener lo que ahorita ellos querían liderarse. Ellos querían estar arriba. ¿Por qué? Porque no podían permanecer en lo que son políticos. Una de las causas principales, no solo que eran políticas, también, no solo que eran por los repartos de la mercadería, la República de los Criollos, mayormente querían independizarse, querían permanecer en una parte política, porque no tenían lo que eran todos los principales, porque siempre iban a ser liderados. Por eso, ahorita, como se puede decir, teníamos un gran futuro, ya que nos llamamos República de Bolivia, que fue la nueva que se creó. Tendríamos un gran futuro, pero ¿qué pasó? Años pasaron aproximadamente y de tener un gran futuro, de ser los primeros a últimos, hemos bajado de ser una de las más pobres de Sudamérica. No solo eso, sino que es muy importante conocer estas historias, porque nos ayudarán a conocer lo que es el pasado y el presente. ¿Por qué llegamos hasta ahora? ¿Por qué Bolivia ha bajado tanto desde tener el cero rico, pero sí que era un gran ingreso, a ser uno de los más bajos? Con eso concreto la exposición. Gracias. Muy bien, agradezco a todos los representantes del equipo. Voy a hacer algunas preguntas. Evidentemente este trabajo es para ir practicando, corrigiendo errores y bueno, practicando un poquito lo que es la oratoria y bueno, defender todo lo aprendido dentro de la materia de ciencias sociales, ¿ya? La primera pregunta para este grupo sería, ¿qué es un criollo? ¿Por qué se lo denominaba de esta manera durante la época colonial? Empecemos por eso. ¿Alguien? Un criollo es aquel español el cual no ha nacido en su país. Se podría decir que son los hijos de los españoles que han venido acá, el cual nacieron en el extranjero. A eso se le llama Ya. Entonces eran españoles pero que habían nacido en las colonias americanas, ¿no? Es un dato importante. Ahora, la siguiente pregunta. Esto ya es un criterio personal. Si bien, digamos, hemos avanzado este tema que es República de Criollos o consolidación de la República Oligárquica, la pregunta es la siguiente. ¿Estamos de acuerdo con este título? ¿Será que fue un verdadero intento de llegar al poder de los criollos, esto de la fundación de Bolivia? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿cuál es su opinión? Yo creo que la República del Criollo es un buen título, porque en un simple título se puede resumir lo que sería este tema, ya que lo que estamos hablando fue una república al mando de los criollos. Por eso creo que es un buen título, ya que es un resumen de lo que sería el tema. Muy bien, para finalizar y concluir esta participación, hemos hecho una pequeña lectura del libro, o un extracto del libro de Rafael Puente, ¿no? Recuperando la memoria. A ver, quisiera que alguien me dé su opinión al respecto de lo que han leído. ¿Qué recuerdan de la lectura que hemos realizado durante el primer trimestre? ¿Qué nos dice este libro sobre la fundación de Bolivia? Para empezar, a ver. ¿Alguien? Sí, recuperando la memoria, de Rafael Puente. Recuperen la memoria. Este libro nos decía, hoy de pedazos de lecturas, resumiendo usted, nos hablaba sobre por qué se había considerado, se había creado el Alto Perú en sí,
que era que la costa era Potosí, por el Cerro Rico de Potosí. También nos hablaba de por qué, qué pasó con Santa Cruz, por qué estaban tan, qué pasó con Santa Cruz, o sea, porque no se lo menciona mucho en ese entonces como un dato importante, aunque es uno de los departamentos más grandes que tiene Bolivia, no se lo tomó tanto en consideración el por qué, era porque más consideraban otro departamento, porque pensaban que Santa Cruz ya tenía como un puesto de los criollos, pues lo tenían por su caso, por lo tanto no lo tomaban tanto en consideración, sino lo otro, el cual ya se habían unido y se habían aliado con los demás criollos. Sí, hay dos preguntas, ¿no? En el texto nos dice uno, en otras palabras, ¿por qué se creó Bolivia? Y la respuesta la encontramos en el texto y nos dice Cerro Rico de Potosí, ¿no? Había otra pregunta más. ¿Por qué teniendo un gran futuro Bolivia, 50 años pasaron y nos convertimos en el país, uno de los países más pobres de Bolivia, lo que mencionaba su compañera María? Entonces, son datos importantes que nos llevan a la reflexión para ver, digamos, la realidad en la que vivimos actualmente, ¿no? Para cambiar la realidad si es que es necesario cambiarla. Entonces, estos temas se van desarrollando dentro de la materia de ciencias sociales y son muy importantes para la formación ciudadana de estos jóvenes que son el presente de Bolivia. Para finalizar esta actividad, tenemos un grupo más. Sin embargo, les pido por favor a los demás un voto de aplauso para este grupo. Muchas gracias. Vamos a cerrar con broche de oro con el último grupo que nos va a hacer la última explicación de los contenidos que se han avanzado durante el primer trimestre en la materia de ciencias sociales en la gestión 2023 durante el primer trimestre, para lo cual el último stand es el tema Confederación Perú-Boliviana. Ya este también es un acontecimiento histórico relevante para nuestra historia nacional. Vamos a dar la palabra al grupo para que nos empiece a hablar sobre este tema. Buenas tardes, profesor. A nosotros nos tocó exponer sobre la Confederación Perú-Boliviana. La Confederación Perú-Boliviana es una unión política y militar establecida en 1836 entre los países de Perú y Bolivia, con el objetivo de crear una gran nación andina para competir contra los países vecinos y así consolidar la independencia de la región. De paso lo hago a mi compañero. Buenas tardes, a mí me tocó exponer los antecedentes. Se originó una inestabilidad política en Sudamérica después de la independencia en las colonias españolas. Perú y Bolivia se obtuvieron una independencia en 1825, pero después de eso fueron los países más pobres y pequeños que hubo. Le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, a mí me tocó las causas con la Confederación Perú-Bolivia. Son varias. Una, se buscaba consolidar la independización de los pueblos indígenas. Fortalecerlos y poner a competir con los demás, con las potencias regionales que en ese momento eran Chile y Argentina. Con la unión de la Confederación Perú-Bolivia nos permitía solucionar algunos problemas internos, conflictos políticos entre grupos étnicos y regionales. Le deseo la palabra a mi compañero Diego. Me tocó con el desarrollo. La Confederación Perú-Bolivia establecía un tratado de unión entre los dos países. La Confederación Perú-Bolivia, en el tratado decía la unión política y la unión militar, con la creación de un Estado federal donde había solo un presidente y un Congreso común. A la Confederación, mi compañero. Buenas tardes, me toca exponer la situación que tocó mi compañero. Sin embargo, la Confederación enfrentó problemas desde el principio. Muchos peruanos y bolivianos no estaban de acuerdo con la unión y la oposición se intensificó. Después de Santa Cruz asumió la presidencia de la Confederación en 1836. Además, la Confederación tuvo conflictos con países vecinos, con Chile y Argentina, que veían con desconfianza la creación de una potencia
regional a continuación, mi compañero. Causa. La Confederación Boliviana duró hasta 1839, cuando fue disuelta tras una serie de problemas internos y externos. La disolución de la Confederación trajo consecuencias negativas para Perú y Bolivia, ya que ambos países quedaron sin capacidad para competir con los países vecinos, que enfrentaron problemas económicos y políticos durante décadas, y la Confederación dejó un legado de desconfianza y de rivalidad entre los países andinos que se siente hasta la fecha. Le paso la palabra a mi compañero. Yo voy a poner sobre la biografía de Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz nació el 30 de noviembre de 1792. Fue hijo de un padre español y madre indígena, considerado el gran establecido de Bolivia el 24 de mayo de 1829 hasta la fecha del 17 de febrero de 1839. También fue presidente de Perú en el año 1827. Eso fue todo, muchas gracias. Muy bien, estamos culminando este trabajo final, en el cual hemos podido observar un poco de la historia de Bolivia y también un poco de historia universal. Así que vamos a culminar con algunas preguntas que tal vez han quedado como dudas, ¿no? Aquí podemos ver una pequeña maqueta que han realizado los estudiantes. ¿Alguien me podría explicar qué relación tiene con el tema esta maqueta, por favor? Aquí me muestran la unión que se hizo entre la Confederación Perú-Bolivia, que se querían unir para ser potencia regional en ese momento, pero Chile y Argentina no le permitían esa acción, ya que lo veían muy peligroso para sus intereses, ¿no? Para sus intereses, sí. Muy bien, aquí podemos observar lo que fue la Confederación Perú-Boliviana durante 3 años. Aquí está dividida en 3 partes: el Estado norperuano, el Estado surperuano y la República de Bolivia. Miren, estos datos son muy importantes que los conozcamos porque también forman parte de la historia y de nuestra propia identidad. Es algo de verdad muy interesante que lo vamos avanzando en la materia de ciencias sociales durante el 4º año de escolaridad de secundaria. Muy bien, quiero pedirles a todos los presentes un aplauso para sus compañeros. Muy bien, vamos a dar finalidad a esta actividad. Les agradezco a todos los estudiantes que se han esforzado y se han esmerado y han un poco recordado todo lo que hemos ido avanzando durante este primer trimestre, deseándoles éxitos y también más actividades, más conocimiento sobre lo que es nuestra historia y sobre lo que son las ciencias sociales. Dicho todo esto, finalizo la transmisión. Un aplauso para todos, por favor. Muy bien, eso es todo. Hasta otra oportunidad.